Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy aprenderemos a tejer esta linda maceta de lirio. Miren que se ve súper bonita. Sería una idea muy bonita para regalar en la fecha de las madres y la podemos tejer en diferentes colores e igual se va a ver preciosa. También quería invitarlos a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ahora sí, vamos a ver qué materiales vamos a utilizar para este lindo proyecto. Vamos a utilizar 4 colores. Este va a ser para las hojitas y los tallos. Este color va a ser para la tierra. Este lo vamos a utilizar para los pétalos. Y este para la maceta. También voy a utilizar 3 colores más. Estos dos tonos de verde para los pistilos. Y este también va a ser para los pistilos, solo que va a ser para la parte de arriba. También vamos a utilizar alambre. Yo estoy utilizando este que mide 2 milímetros de grosor y este es muy delgadito, es alambre para manualidades, mide menos de 1 milímetro. Este va a ser para los pétalos. Utilizaremos un poco de algodón siliconado para rellenar la matera y también un pegamento que en mi caso va a ser esta silicona líquida, pero también puede ser silicona en barra. Aguja lanera, tijeras y un marcador de puntos. Empezaremos cortando trocitos del alambre más delgado que va a ser para los pétalos de 18 a 19 centímetros aproximadamente y los vamos a doblar así por la mitad. Lo dejamos a un lado por un momento y vamos a tomar el hilo que elegimos para los pétalos. Vamos a tejer 12 cadenas. Y cuando tengamos las 12 cadenas vamos a tomar el alambre, lo abrimos un poco y lo vamos a poner entre el hilo y el alambre. Y aquí vamos a tejer una cadena para que el alambre nos quede dentro del tejido. Vamos a tomar hebra y vamos a continuar tejiendo 6 puntos medios altos. Sí, ya llevo 6 puntos medios altos. Miren que el hilo me va quedando dentro del tejido, perdón, el alambre me va quedando dentro del tejido. Y ahora, una vez que hayamos tejido los 6 puntos medios altos, vamos a tejer 5 puntos bajos. Ahora en este último punto que nos queda vamos a tejer un aumento triple, es decir que vamos a tejer 3 puntos bajos en este mismo punto. Este sería el aumento triple, miren que se ven 3 puntos ahí mismo. Vamos a doblar un poquito y aquí en el punto de la mitad vamos a poner un marcador. Ahora vamos a continuar tejiendo por el otro lado de la cadenita y vamos a tejer 5 puntos bajos. Y ahora voy a tejer 6 puntos medios altos. Puntos medios altos. Ahora voy a tejer una cadena y justo aquí en el centro voy a tejer un punto deslizado y así finalizamos la primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 hemos tejido 2 cadenas de altura y tomamos hebra y vamos a tejer 5 aumentos de puntos altos. Aquí ya llevo 1, 2,
3, 4 y 5 aumentos de punto alto. Ahora en el siguiente punto voy a tejer un aumento, pero vamos a tejer un aumento de puntos medios altos. Tenemos el aumento de punto medio alto y ahora vamos a tejer 6 aumentos de punto bajo. Llevo 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a quitar el marcador de puntos y vamos a tejer un punto bajo, vamos a tejer 2 cadenas y vamos a mirar así desde arriba y vamos a atravesar estas 2 hebras del punto bajo que acabamos de tejer. Miren, aquí están 1 y 2 cadenas y en este siguiente lo atravesamos así y tomamos también la hebra de abajo del punto y tejemos un punto deslizado que en sí sería un punto picot y nos va a quedar aquí esta puntita. En este mismo punto donde tejimos el punto bajo anterior vamos a tejer nuevamente un punto bajo y ahora vamos a continuar por el otro lado tejiendo 6 aumentos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Ahora vamos a tejer un aumento de medio punto alto y finalizo tejiendo 6 aumentos de punto alto, perdón, 5 aumentos de punto alto. Aquí llevo 2, 3, 4 y 5 aumentos de punto alto. Ahora vamos a tejer 2 cadenas y nos vamos a ubicar aquí en este punto de la mitad y ahí vamos a tejer un punto deslizado. Y aquí ya hemos terminado el pétalo. Vamos a cortar la hebra, la sacamos y así nos quedan los pétalos. Por acá voy a entorchar el hilo, el alambre, perdón. Y así nos quedan los pétalos. Como este pétalo tenemos que tejer 5 más para tener un total de 6 pétalos. Ahora vamos a empezar a tejer la tierrita, la parte de la tierra en el color café. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo mágico y nos vamos a ubicar en este primer punto que tejimos de la primera vuelta para empezar la segunda vuelta. Y en esta vuelta vamos a tejer 8 aumentos. Aquí llevo el primero y continúo tejiendo 7 más para completar 8 aumentos de punto bajo. Finalicé la vuelta número 2 con 16 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 3 voy a tejer un punto bajo y un aumento.
y esta secuencia de un punto bajo y un aumento la tengo que repetir 8 veces alrededor de toda esta vuelta número 2. Entonces me voy tejiendo un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y así hasta llegar al final de la vuelta. Finalicé la vuelta número 3 con 24 puntos disponibles. Ahora para la vuelta número 4 la secuencia va a ser de 2 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la repito 8 veces alrededor de la vuelta número 4. Nos vamos a ir tejiendo 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y así hasta finalizar toda la vuelta número 4. Finalizamos la vuelta número 4 con 32 puntos bajos. Y ahora para la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. E igual vamos a repetir esta secuencia 8 veces alrededor de la vuelta número 5. Nos vamos tejiendo 3 puntos bajos, un aumento hasta finalizar la vuelta número 5. Finalizamos la vuelta número 5 con 40 puntos bajos. Y ahora para la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, 4 puntos bajos y un aumento. Y repetimos la secuencia 8 veces alrededor de toda la vuelta número 6. Nos vamos tejiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. Finalizamos la vuelta número 6 con 48 puntos disponibles y aquí en este punto ya podemos cortar hebra. Vamos a dejarla bastante larga porque con esta vamos a coser después. Ahora vamos a repetir este mismo proceso, solamente que vamos a cambiar el color a el color de la maceta, que en mi caso sería este color crudo. Entonces vamos a repetir exactamente lo mismo hasta esta vuelta número 6 y ya nos vemos para continuar con el tutorial. Así es como nos debe quedar. Miren que es exactamente el mismo tejido que el de la tierra. Entonces vamos ahora sí a continuar. Miren que aquí voy por la vuelta número 6, pero esta es de la matera, recuerden. La segunda pieza es para la matera. Ahora lo que vamos a hacer es que para la vuelta número 7 vamos a tejer los 48 puntos bajos que tenemos disponibles, solamente que vamos a tomar únicamente la hebra trasera, que sería esta. Miren, tomamos únicamente la hebra trasera y empezamos a tejer los 48 puntos bajos de la vuelta número 7. Esta vuelta está súper sencilla, simplemente cambiamos en que tenemos que tejer 48 puntos, los 48 puntos disponibles solamente tomando la hebra trasera. Entonces vamos a repetir esto alrededor de toda la vuelta y miren que por aquí se va creando como un borde que va a hacer que la matera tome altura. Así se ve ya el tejido. Terminé la vuelta número 7 y me quedó así. Ahora lo que vamos a hacer es que desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 20 vamos a tejer puntos bajos. Simplemente nos vamos a ir tejiendo todas estas vueltas sin aumentar ni disminuir ningún punto. Entonces vamos a tejer esto desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 20, punto bajo en cada punto disponible. Ahora sí vamos a tomar las dos hebras. Nos vamos a ir tomando las dos hebras, tomando el punto normal, sin aumentar ni disminuir, simplemente haciendo puntos bajos en cada punto disponible. Así se ve la matera con las 14 vueltas terminadas. Ya le dimos altura
Y ahora vamos a continuar tejiendo por la hebra delantera. Entonces vamos a empezar aquí tejiendo un punto bajo, tomando únicamente la hebra delantera. Tejemos un punto bajo, vamos a saltarnos este y en el siguiente vamos a tejer 4 puntos altos. Ahora nos saltamos nuevamente un punto y en el siguiente, tomando también únicamente la hebra delantera, vamos a tejer un punto bajo. Saltamos un punto y tejemos 4 puntos altos en este mismo punto. Nuevamente saltamos un punto y en el siguiente tejemos un punto bajo tomando únicamente la hebra delantera, y este es el proceso que vamos a repetir por toda esta vuelta. Nos vamos tejiendo, por ejemplo aquí tejí un punto bajo, entonces ahora voy a saltar un punto y en el siguiente tejo 4 puntos altos. Ahora voy a saltarme un punto y en el siguiente tejo un punto bajo. Por aquí ya estoy finalizando esta vuelta y me voy a ubicar en este que fue el primer punto bajo que tejí, y ahí voy a hacer un punto deslizado. Aquí ya puedo cortar hebra y la voy a sacar. Vamos a enhebrar nuestra aguja y vamos a hacer un punto invisible. Vamos a saltarnos el siguiente punto y en el siguiente vamos a introducir la aguja. Ahora desde aquí es donde sale la hebra, por ahí mismo vamos a introducir la aguja y ya solo queda perder la hebra. Y así nos va quedando la maceta. Ahora vamos a tejer el bordecito de acá y para eso vamos a tomar nuevamente este hilo con el que estamos tejiendo la maceta y vamos a hacer un nudo deslizado. Y nos vamos a ubicar en cualquiera de los puntos de esta vuelta en la que tejimos únicamente tomando la hebra de atrás. Y vamos a introducirla así, miren, con el hilo aquí en la aguja. Introducimos así nuestra aguja, tomamos hebra como si fuéramos a tejer un punto bajo, aquí estiramos un poquito y le vamos a dar vuelta al tejido, tomamos hebra y pasamos por estas dos. Nuevamente introducimos la aguja, tomamos hebra, tenemos 2 hebras en la aguja, giramos y tomamos hebra y cerramos aquí. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo por toda esta vuelta. Giramos y cerramos aquí. Miren. Vamos a repetir esto por toda la vuelta y ya nos vemos para continuar. Por aquí ya terminé la vuelta, tejí el último punto y voy a cortar la hebra. La saco y enhebramos nuevamente la aguja.
y simplemente vamos a introducirla por aquí. Y en la parte de adentro hacemos un nudito para que no se nos zafe. Y ya podemos perder la hebra. Y así nos queda ya totalmente terminada la maceta. Ahora vamos a tomar el hilo de color verde que elegimos para las hojitas y vamos a tejer una cadena de 26 puntos. Tenemos la cadena de 26 puntos y ahora vamos a tomar el alambre delgadito y vamos a cortar un trocito y vamos a repetir este proceso que hicimos en los pétalos. Vamos a poner el alambre entre el hilo y la aguja y aquí vamos a tejer una cadenita. Ahora vamos a continuar tejiendo 20 puntos medios altos, tomando también el alambre para que quede dentro del tejido. Por aquí ya tengo los 20 puntos medios altos tejidos y ahora voy a tejer 5 puntos bajos. En este último punto voy a tejer un aumento triple. Marco el punto de la mitad. Y ahora continuamos tejiendo por el otro lado de la cadena. Y vamos a tejer 5 puntos bajos. Y aquí vamos a tejer 20 puntos medios altos. Terminé de tejer los 20 puntos medios altos, ahora tejo una cadena y aquí en este punto de la mitad voy a tejer un punto deslizado. Ahora voy a tejer 2 cadenas de altura y me voy a ir tejiendo 26 puntos bajos, que sería hasta llegar aquí, antes del punto que tenemos marcado. Ya hemos llegado al punto de la mitad y en este punto vamos a tejer 3 puntos bajos, es decir que vamos a tejer un aumento triple y vamos a continuar tejiendo los 26 puntos del otro lado, 26 puntos bajos en el otro lado. Terminamos de tejer los 26 puntos bajos y ahora voy a tejer 2 cadenas y en este punto de la mitad tejo un punto deslizado. Y ya puedo cortar hebra, voy a dejar un trocito así de este tamaño y acomodo los alambres entorchándolos para que queden en una sola pieza. Aquí le vamos a poner silicona y empezamos a enrollar de esta forma.
Para la otra hojita vamos a tejer 14 cadenas. Tomamos el trocito de alambre así doblado por la mitad, lo ponemos también entre el hilo y la aguja y tejemos una cadenita y vamos a tejer 8 puntos medios altos. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Y en este punto, en este último punto, vamos a tejer un aumento triple. Marcamos el punto de la mitad de este aumento triple y continuamos tejiendo por el otro lado de la cadena. Vamos a tejer 5 puntos bajos. Y ahora tejemos 8 puntos medios altos. Aquí tejemos una cadena y en este punto de la mitad tejemos un punto deslizado. Ahora tejemos 2 cadenas y vamos a tejer 14 puntos bajos, que serían hasta llegar aquí. Ahora quitamos el marcador de puntos y aquí tejemos un aumento triple y ahora continuamos tejiendo los 14 puntos del otro lado. Ahora, una vez que tengamos los 14 puntos bajos, vamos a tejer 2 cadenas y aquí en este punto de la mitad tejemos un punto deslizado y ya podríamos cortar hebra. Entorchamos los 2 trocitos de alambre y repetimos lo mismo que en la hojita anterior, le ponemos silicona aquí y empezamos a enrollar aquí para que quede pegadito. Ahora vamos a cortar trocitos de alambre de unos 12 o 13 centímetros aproximadamente, dependiendo del largo de los pistilos. Pues también depende del tamaño de cómo les haya quedado la flor. Vamos a doblar hacia la mitad para identificar bien dónde tenemos que pegar el hilo y con silicona vamos a ponerle silicona aquí en la mitad y tomamos el hilo de color naranja para empezar a enrollar. Enrollamos y cuando ya hayamos hecho más o menos aquí, nos devolvemos con este mismo hilo y aquí en el final vamos a ponerle otro poquito de silicona para que no se nos deshaga. Y ya podemos cortar la hebra. Voy a cortar también este pedacito de acá que me sobra. Y ahora sí lo doblamos por la mitad. Entorchamos. Le ponemos silicona. Y vamos a empezar a enrollar, pero con el hilo de color verde clarito, que sería este.
y como este hacemos 4 más para tener un total de 5. También tenemos que hacer el de la mitad y para este vamos a tomar el mismo trocito de alambre, o sea del mismo tamaño, y simplemente lo entorchamos aquí y con el hilo de color verde más oscuro vamos a tejer un anillo mágico. En este anillo mágico tejemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a tejer 2 vueltas de altura, que sería la vuelta número 2 y la vuelta número 3. Cuando tengamos las 2 vueltas de altura, cortamos hebra y vamos a tomar la aguja lanera para enhebrar. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar por cada uno de los puntos tomando la hebra delantera desde afuera hacia adentro. 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí cerramos. No vamos a cerrar tan fuerte porque luego tenemos que meter el alambre por aquí. Entonces voy a ponerle silicona a este trocito de alambre por la parte que queda así doblada y le ponemos esto que acabamos de tejer. Bueno, antes de eso pierden esta hebra, me olvidé de perderla, pero pues ustedes lo hacen antes. Y aquí ya podemos cortar. Ahí ya nos queda pegada. Ahora con el hilo de color verde clarito vamos a envolver la parte de abajo. Entonces le ponemos silicona a toda esta parte. Y empezamos a enrollar hasta llegar a la puntita. Para el brote vamos a tejer un anillo mágico. En este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico. Y para la segunda vuelta aquí vamos a ubicarnos en este primer punto que tejimos. Vamos a tejer un punto deslizado. Y ahora vamos a tejer 2 cadenas de altura. En ese mismo punto vamos a tejer un punto alto. En el siguiente vamos a tejer un aumento. Luego repetimos un punto alto, un aumento y nuevamente un punto alto y un aumento. Y finalizamos con 9 puntos disponibles. Ahora en este primer punto que tejimos, tejemos un punto deslizado, 2 cadenas y para la vuelta número 3 y 4 vamos a tejer punto bajo en cada punto disponible, tejiendo igualmente puntos altos. Así me quedaron las vueltas número 3 y 4 y ahora aquí vamos a tejer un punto deslizado y para la vuelta número 5 tejemos 2 cadenas de altura
Tejemos un punto bajo, continuamos tejiendo una disminución, nuevamente tejemos un punto bajo, una disminución y nuevamente tejemos un punto bajo y una disminución. Ahora nos vamos a ubicar aquí en este punto y tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar hebra. Y ahora lo que falta es rellenar esta pieza. Aquí ya está rellenada y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la pieza anterior. Vamos a tomar únicamente la hebra delantera, así desde adentro hacia afuera, para cerrar estos 6 puntos que nos quedaron aquí. Así me quedó la pieza ya rellena y cerrada. Y ahora vamos a pasar a armar toda la maceta. Corté 2 trozos de alambre, uno de 16 centímetros y otro de 12 centímetros. Vamos a empezar trabajando con el de 12 centímetros. Vamos a tomar este que es el nuevo brote y la hoja más pequeña, que sería esta. Voy a cortar esta hebra que no voy a utilizar. Y ahora este alambre va a ser introducido por la parte de acá. Entonces voy a ponerle un poco de silicona. Y ahora con la hebra del color, de este mismo color verde, vamos a ponerle más silicona. Y vamos a empezar a envolver. Desde abajo. Y aquí ya esperamos a que se seque. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, más o menos a la mitad. Y aquí vamos a poner la hoja. Y seguimos enrollando, solamente que ahora con esta hojita. Yo voy a cortar un poco porque realmente ya me estorba que sea tan larga. Voy a cortar más. Y ahora sí, continúo hasta más o menos aquí. Aquí ya podría dejar de enrollar. Y ahora sí corto mi hebra. Ahora vamos a tomar 3 pétalos y el alambre de 16 centímetros. Vamos a ubicar nuestros pétalos así, de esta forma los vamos a doblar un poquito. Y el alambre lo vamos a poner aquí en la mitad. Vamos a ir acomodando los otros pétalos también alrededor, estos 3 primeros. Y con una de estas hebras que nos queda acá sueltecita, vamos a empezar a fijarla. No importa si se desacomodan un poquito, ya cuando hayamos unido todas las piezas, pues ya lo vamos a ir acomodando. Simplemente es como para tener una guía. Entonces le di unas vueltas y le voy a poner un poco de silicona para fijarlo.
Ahí. Dejo que se seque un poquito acá para que no se me vaya a zafar lo que acabo de hacer. Y ahora voy a tomar los otros 3 pétalos y estos los vamos a ubicar en la parte, en estos espacios que nos quedan libres. Hago el mismo proceso, los doblo así de esta forma y voy ubicando uno a uno aquí en esta parte de abajo. Aquí es toca tener bastante paciencia porque la verdad se complica un poco, pero bueno, vale la pena porque el resultado es muy bonito. Listo, y hago lo mismo. Me ayudo con una de estas hebras que me quedan por acá abajo. Aseguro bien fuerte. Y luego le pongo un poco de siliconas. Y enrollo un poquito más para que ya quede pegado y no se me vaya a zafar. Y pues ya una vez que está fijado puedo acomodar mejor los pétalos. Y ahora cuando ya esté seco vamos a cortar ya todas estas hebras y también podemos cortar el excedente de este alambre delgadito que nos queda por acá abajo. Yo los corto así como unos más pequeños que otros para que al momento de enrollar el desnivel no sea tan marcado, sino que vaya como prácticamente degradado. Ahora vamos a tomar los 5 pistilos y yo lo hago de último porque la verdad se me hace muy tedioso ponerlos primero. Entonces vamos a ir ubicándolos uno a uno, así entre los pétalos. Ahora vamos a tomar un poco de pegamento y le vamos a poner por la parte de abajo para empezar a enrollar con el hilo de color verde y cubrir ya toda la parte del tallo. Entonces simplemente vamos a ir enrollando y le vamos poniendo silicona también para que quede bien fijo todo este hilo que enrollamos en el alambre. Vamos a enrollar más o menos hasta la mitad o podemos también medir con la maceta para que el alambre quede justo a la medida. Entonces por aquí ya es el punto en el que yo ya digo como que está bien, le pongo silicona y ya puedo cortar la hebra. Y miren que me queda justo a la medida que yo lo necesito. Ahora tomo la tierra y voy a introducirla justo por el centro del anillo mágico. Me ayudo también con las tijeras para abrirlo mejor. Y siempre voy midiendo para que me quede bien de la distancia entre la maceta. Y también vamos a introducir el brotecito por el mismo agujero. Y la hoja más grande también la vamos a introducir por aquí. Miren que le bajé la hebra que me quedaba sobrando porque con esta me puedo ayudar en la parte de abajo
Entonces tomo esta hebra, pongo un poco de silicona y la enrollo alrededor de los 3 tallos que tengo en la parte de abajo, y así me queda bien seguro y no se me zafa. Ahora vamos a enhebrar la aguja. Porque con esta vamos a coser la tierra a la maceta. Entonces la ponemos así sobre la maceta, tratando de que este desnivel nos quede en la parte de atrás. Y ahora para coser vamos a tomar la hebra delantera de la tierra y esta hebra que nos quedó sueltita cuando tejimos el borde, tomando solamente la hebra delantera. Entonces vamos tomando la hebra delantera de la tierra y la hebra delantera de la parte de la maceta. Este proceso lo vamos a repetir alrededor de toda la maceta y ya nos vemos para continuar con el tejido. Vamos a coser dejando hasta que tengamos un espacio para poder meter el relleno. Por aquí ya es momento de rellenar, entonces miren que yo le dejé una apertura antes de cerrarla por completo para poder meter el relleno, y así ya es como nos queda. Yo rellené uniformemente, miren cómo se ve de bonita. Y ahora sí, ya tenemos nuestra maceta terminada por completo. Por aquí les dejo unas últimas imágenes para que la aprecien mucho mejor. Espero que les haya gustado mucho este tutorial, que se hayan animado a tejerla. Si es así, no olviden mostrarme por mis redes sociales. También no olviden darle like al video, dejar un comentario bonito y suscribirse para que estén pendientes de más ideas aquí en el canal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima.